Ok, espero que se escuche bien. Este es mi primer streaming aquí en YouTube directamente. Vamos a ver. Ok, creo que sí se está escuchando bien los audios. Vamos a ver. Ok, bueno, bienvenidos a este stream. Realmente han pasado muchas cosas, principalmente en esta semana. Sacaron el demo de GPT-4 por el presidente y co-founder Greg Brockman. Y bueno, realmente no me ha dado mucho chance de ver todo. También, como al día siguiente, pues sacaron la demostración y los releases de Microsoft con Bing y el chat, con su Office también, que le hicieron un gran upgrade. Y están pasando muchas cosas interesantes, pero a la vez muy rápidas. Entonces, mantenerse al día de verdad que se está convirtiendo en un reto bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, no he tenido mucho chance de subir videos constantes, pero bueno, entonces mi idea con este stream es básicamente, bueno, podamos ver, no sé si a lo mejor seguramente lo vieron, yo no lo he visto completo en la demostración, he visto por ahí pues fotos, obviamente en redes y eso, más o menos de lo que hace, así que tengo una idea de lo que voy a ver, pero bueno, igualito me gustaría verlo completo, detalle y discutirlo aquí en el canal y aprovechar también de comentar cosas interesantes que yo vaya viendo, ¿no? Entonces, nada, vamos a hacer eso. Yo lo voy a compartir aquí para que entonces podamos ver la demostración completa. A ver, perfecto. Ok, veamos. To the GPT-4 developer demo live stream. Honestly, it's kind of hard for me to believe that this day is here. OpenAI has been building this technology. Por supuesto está en inglés. Lo que voy a hacer es, bueno, quizás poner los subtítulos. Vamos a ponérselo. No to translate. Vamos a ponerle aquí Spanish. Pero bueno, seguramente en las traducciones no sean muy bien. Pero bueno, no importa. Vamos a darle así. Bueno, antes también recordarles que, bueno, pues pueden seguir en mis redes sociales. Y ya estamos cerca de los 200 suscriptores. Eso de verdad que está súper interesante. Y de verdad, gracias por el apoyo. Y algunos que comentan también en los videos, en mis redes. Entonces, bueno, gracias, de verdad. Y esperamos seguir creciendo. Síganme para seguir creciendo. También está el enlace en la descripción. O sea, tienen un link en la descripción donde tienen todos mis enlaces. Y allí está el link de Telegram. Entonces, bueno, me gustaría que quizás entrara un poco más de gente para, bueno, pues quizás publicar ciertas cosas allí más interesantes. Vamos a comenzar. Greg Brockman, como les dije, presidente y co-founder de OpenAI. Está bastante interesante cuando un presidente, un co-founder, no solamente alguien que está detrás diciéndole a todo el mundo qué hacer, sino que es alguien que se mete en en el papel, ¿no? En el fuego, en la candela de sus productos, ¿no? Así que está bastante chévere esto. Vamos a ver qué nos dice. Really since we started the company, but for the past 2 years, we've been really focused on delivering GPT-4. That started with rebuilding Vamos a poner un poco más abajo. our entire training stack, actually training the model, and then seeing what it was capable of, trying to figure out its capabilities, its risks, working with partners in order to test it in real-world scenarios, really tuning its behavior,
optimizing the model, getting it available so that you can use it. And so today, our goal is to show you a little bit of how to make GPT-4 shine, how to really get the most out of it, where its kind of weaknesses are, where we're still working on it, and just how to really use it as a good. Eso es importante lo que él dice, o sea, todavía tiene debilidades. De por sí GPT-3, bueno, funcionaba bastante decente, obviamente. O sea, creo que más o menos discutimos eso un poquito en el canal, pero, o sea, tiene algunas utilidades bastante interesantes. Me gusta mucho usarlo, sobre todo yo lo uso mucho en la parte de la programación. Pero bueno, es un chat, ¿ok? Entonces básicamente lo que estamos es escribiéndole cosas. Yo por lo menos lo utilizo muchísimo. Mira, tengo este error, ayúdame a resolverlo. O mira, tengo este pedazo de código que me está dando inconvenientes. Pues, y este es el error que me está dando, resuélvelo. O cómo lo puedo resolver. Entonces, bueno, esta idea. Entonces, vamos a ver. Sí, bueno, son herramientas que son nuevas. Y es muy interesante porque, claro, son tan nuevas. O sea, no hay una referencia. O sea, ahorita están compitiendo los gigantes para este tipo de tecnología, pero no hay una referencia anteriormente sobre este tipo de cosas. Entonces, obviamente, el que pise adelante, o sea, el que pise primero, pues pisa fuerte. Y obviamente, los errores que vayan saliendo, pues les caerán a la gente encima, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Good tool, a good partner. So if you're interested in participating in the stream, if you go to our Discord, so that's discord.gg/OpenAI, there's comments in there, and we'll take a couple of audience suggestions. So the first thing I want to show you is the first task that GPT-4 could do that we never really got 3.5 to do. And the way to think about this is all throughout training that you're constantly doing all this work. It's 2 a.m., the pager goes off, you fix the model, and you're always wondering, is it going to work? Is all this effort actually going to pan out? And so we all had a pet task that we really liked and that we would all individually be trying to see, is the model capable of it now? And I'm going to show you the first one that we had a success for 4, but never really got there for 3.5. So I'm just going to copy the top of our blog post from today, going to paste it into our. Tengo entendido que, bueno, todavía no está liberado para todo el mundo, obviamente. Creo que ahorita lo que pueden utilizarlo son las personas que ya tengan el ChatGPT Plus. Cuesta $20 mensual, creo que es. Entonces, bueno, creo que ellos son los que tienen acceso. También hay como un whitelist por allí, una lista, para poder utilizar también sus APIs. Entonces, bueno, este video lo lanzaron hace como 5 días más o menos, en la semana. Y bueno, de ahí para adelante creo que no ha habido más actualizaciones. Si ya liberaron el API o algo, pero creo que no. Así que, o sea, fíjense que el Playground luce un poquito distinto al que quizás yo creo que ya les mostré en videos anteriores. Aquí se ve un system, aquí está el texto, aquí está el modo chat, que fíjate que está en beta. Bueno, aquí está utilizando 3.5 Turbo. Y bueno, aquí tiene el máximo tamaño. Entonces, hay un poquito de diferencias aquí en la interfaz. Vamos a ver. Playground. Now this is our new chat completions playground that came out 2 weeks ago. I'm going to show you first with GPT 3.5. 4 has the same API to it, the same playground. The way that it works is you have a system message where you explain to the model what it's supposed to do, and we've made these models very steerable, so you can provide it with really any instruction you want, whatever you dream up. And the model will adhere to it pretty well, and in the future it will get increasingly powerful at steering the model very reliably. You can then paste whatever you want as a user. The model will return messages as an assistant. And the way to think of it is that we're moving away from sort of just raw text in, raw text out, where you can't tell where different parts of the conversation come from, but towards this much more structured format that gives the model the opportunity to know, well, this is the user asking me to do something that the developer didn't intend. I should listen to the developer here. All right, so now time to actually show you the task that I'm referring to. So everyone's familiar with summarize. This Exacto, esto es article. esto es algo que ya sabemos que hacen. O sea, simplemente le copió y le pegó el texto y está pidiendo que haga un resumen del artículo. Eso ya sabemos que lo tiene. Con el ChatGPT normal que ya conocemos. Into a sentence, okay? Getting a little more specific, but where every word begins with G. So this is. Ok, aquí es donde empiezan los trucos. Por ahí hay uno muy interesante. Después les voy a mostrar la página de OpenAI. Tiene unos casos ahí de uso bastante interesantes. Uno de esos tiene que ver también con escribir algo
y lo resume que dé como, que lo devuelva como un texto con las letras del abecedario. Entonces, ya eso también lo podemos ver más This adelante. 3.5, let's see what it does. Exacto. Este es el 3.5, como le dije, eso es lo que está diciendo. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacer. Yeah, it kind of didn't even try. Just gave up on the task. This is pretty typical for 3.5 trying to do this particular kind of task. If it's, sort of a very kind of stilted article or something like that, maybe it can succeed, but for the most part, Vamos a ver qué dijo GPT-4, Large Multimodal Mode, Exhibit Human Level Performance, General Performance. Y dice, bueno, pues ya igual, open source to guide for improvement. Ok, o sea, es lo que él dice, o sea, ni siquiera se esforzó, lanzó algo ahí medio genérico, básicamente. Eh, Pretty much the same, bastante parecido a lo que ya quizás conocemos. Pero bueno, vamos a ver qué es. 3.5 just gives up. Ahí But let's dice, try se da por vencer, ¿no? Gives up. the exact same prompt, Ok, the exact same system message fíjense que ahora él está copiándolo y lo va a utilizar con GPT-4. in GPT-4. So kind of borderline whether you want to count AI or not. But so let's say AI doesn't count. That's cheating. Ahí está diciendo, claro, AI no cuenta porque no es una palabra que empieza por G. Y él está diciendo, hey, estás haciendo trampa. So fair enough. The Ok. Gigante GPT-4, Governance, Groundbreaking Growth, really. Ok, empezó por G. model Todas happily las... accepts my feedback. So now, to make sure it's not just good for G's, I'd like to turn this over to the audience. I'll take a suggestion on what letter to try next. In the meanwhile, while I'm waiting for our moderators to pick the lucky letter, I will give a try with A. Ok, mientras él espera que su audiencia también le pase alguna letra, pues él va haciendo con la But in A. this case, I'll say GPT-4 is fine. Why not? Also, pretty good summary. So I'll hop over to our Discord. All right. Wow. People are being a little ambitious here. I'm really trying to put the model through the paces. We're going to try Q, Con la letra which, Q. if you think about this for a moment, I want the audience to really think about how would you do a summary of this article that all starts with Q? It's not easy. Si a, no sé, si a uno que le cuesta con su propio lenguaje armar resúmenes normales en un párrafo, imagínate hacer un resumen en una línea que empiece todas las letras, cada palabra empieza por una letra, ¿no? O sea, posible. Yo sufro. It's pretty good. That's pretty good. All right. So I've shown you. Interesante, o sea, bueno, me imagino que este es un resumen cortico, obviamente. Eh, o sea, esto es de una sola oración, pero impresiona lo rápido que va, por lo menos en el video. No lo he probado, obviamente, pero wow, rápido. Summarizing an existing article, I want to show you how you can flexibly combine ideas between different articles. So I'm going to take this article that was on Hacker News yesterday, copy paste it Hacker News. into the same conversation, so it has all the context of what we were just doing. I'm going to say, find one common theme between this article and the GPT-4 blog. Dice que encuentre un artículo, un tema en común entre este artículo y lo And que the está GPT-4 en blog. GPT-4 en el blog de GPT-4. So this is an article about Pinecone, which is a Python web app development framework, Pinecone. and it's making the technology more accessible, user-friendly. If you don't think that was insightful enough, you can always give some feedback and say, that was not insightful enough. Please. No, I'll just leave it there. Leave it up to the model to decide. So bridging the gap between powerful technologies and practical applications. Seems not bad. And of course, you can ask for any other kind of task you want using its flexible language understanding and synthesis. You can ask for something like, now turn. Todavía no. Hay por ahí por lo que tengo entendido, hay una lista de espera yo en él, pero no está liberado todavía. No.
De hecho, llegó un correo, o sea, los que ya estaban, o sea, los que ya estaban registrados en la plataforma de OpenAI y tenían acceso a sus API, nos llegó un correo diciendo que, bueno, ya fue liberado GPT-4 y ahí creo que daba la opción también de una lista, ¿no? O sea, en el blog y por ahí creo que está una lista. Pero no, todavía no está liberado. Turn the GPT-4 blog post into a rhyming poem. Ok. GPT-4 into, ok, un poema con rima. Picked up on picked up on OpenAI evals, open source for all, helping to guide answering the call. Which, by the way, if you'd like to contribute to this model, please give us evals. We have an open source evaluation framework that will help us guide and all of our users understand what the Me acabo de dar cuenta que los subtítulos, si los están leyendo, no sé si lo puedo modificar. Ah, sí, lo puedo mover. A ver. Ah, bueno, no me deja moverlo más de aquí. Lo puedo poner un poquito más arriba para no taparlo con mi cámara. Un poco más pequeño. Here it is. the model is capable of and to take it to the next level. No me gusta mucho. Arriba. So there we go. This is consuming existing content using GPT-4 with a little bit of creativity on top. But next, I want to show you how to build with GPT-4, what it's like to create with it as a partner. And so the thing we're going to do is we're going to actually build a Discord bot. Ok, ahora van a escribir, I'll build it van a live, construir un show you the Discord bot. process, show you debugging, show you what the model can do, where its limitations are, and how to work with them in order to sort of achieve new heights. So the first thing I'll do is tell the model that this time it's supposed to be an AI programming assistant. Its job is to write things out in pseudocode first, and then actually write the code. And Eso está súper interesante. Primero le dice, está comentando de que sea un asistente, que primero escriba en pseudocódigo y luego pueda escribir el código. Entonces aquí, por ejemplo, sigue los requerimientos de los usuarios muy cuidadosamente. Piensa paso a paso, describe el plan para construir pseudocódigo, escríbelo con gran detalle. Entonces el output, el código output, está en un single code block, o sea, que sea un solo código, un bloque de código simple. Ok, minimiza en other pros. this approach is very helpful to let the model break down the problem into smaller pieces. And then that way, you're not kind of asking it to just come up with a super hard solution to a problem all in one go. It also makes it very interpretable because you can see exactly what the model was thinking, and you can even provide corrections if you'd like. So here is the prompt that we're going to ask it. This is the kind of thing that 3.5 would totally choke on if you've tried anything like it. But so we're going to ask for a Discord bot that uses the GPT-4 API to read images and text. Now, there's one problem here, which is this model's training cutoff is in 2021, which means it has not seen our new chat completions format. So I literally just went to the blog. Eso también está interesante. Aquí fíjense que todavía en GPT-4, al igual que ChatGPT que conocemos, tienen la limitante de, bueno, que solamente está entrenado hasta datos de hasta 2021. Creo que eso es como que una de las cosas por las que también cualquier otro gigante está trabajando en inteligencia artificial, pues este, sería como que su fuerte en la competencia entre todos ellos, ¿no? O sea, mira, no, mi bot, así como está haciendo Google, mi bot prende en tiempo real. ¿Sí? Y Microsoft, obviamente con el partnership que está haciendo con OpenAI, pues ellos también lo pueden hacer. Pero en este caso particular, sí que están entrenados hasta 2021. No sé si le falta, yo no veo que le falte mucho para que se convierta en, eso cambie, ¿no? En realidad. Pero bueno, por lo que vemos sigue teniendo limitantes, así que posiblemente, bueno, yo más o menos he visto ese API de Discord y le han hecho evidentemente actualizaciones después del 2021, así que Blog post from 2 weeks ago, copy pasted from the blog post, including the response format. It has not seen the new image extension to that, and so I just kind of wrote that up in just very minimal detail about how to include images. And now the model can actually leverage that documentation that it did not have memorized, that it does not know.
Claro, se está escribiendo el código. And in general, these models are very good at using information that it's been trained on in new ways and synthesizing new content. And you can see that right here, that it actually wrote an entirely new bot. Now, let's actually see if this bot is going to work in Escribió un bot en Discord en 5 segundos, creo que fue lo que se tardó, o menos. practice. So you should always look through the code to get a sense of what it does. Don't run untrusted code from humans or from AIs. And one thing to note is that the Discord API has changed a lot over time, and particularly that there's one Es lo que le está feature that diciendo. has changed a lot since this model was trained. Es lo Give que le it a está try. diciendo. In fact, yes, we are Primer missing error. Primer error de versiones. Típico. the intense keyword. This is something that came out in 2020. So the model does know it exists, but it doesn't know which version of the Discord API we're using. So are we out of luck? Well, not quite. We can just simply paste to the model Esto es lo que yo hago siempre. exactly the Tengo este error error, message. copio y Not even pego, going ¿cómo to lo arreglo? say, hey, this is from running your code. Could you please fix it? We'll just let it run. And the model says, oh yeah, whoops, the intents argument. Here's the correct code. Now let's give this a try. Once again, kind of making sure that we understand what the code is doing. Now, a second issue that can come up is it doesn't know what environment I'm running in. And if you notice, it says, hey, here's this inscrutable error message, which if you've not used Jupyter Notebook a lot with async IO before, you probably have no idea what this means. But fortunately, once again, Obviamente, bueno, si alguien intenta hacer lo que le está diciendo, o sea, si nadie tiene ni idea de cómo trabajar con Jupyter, pues puede tener ese problema. Creo que igualito preguntándole, mira, tengo este error con Jupyter, pues capaz él también te lo dice. Pero lo que nosotros buscamos en este tipo de cosas es que sea rápido, ¿no? O sea, normalmente lo estamos usando en ambientes que ya nosotros conocemos, sobre todo los que ya tienen experiencia programando. Obviamente uno no programa en Jupyter, bueno, yo no lo muy pocas veces, pero lo tengo en mi IDE normal y bueno, obviamente corriéndolo allí, pues yo sé lo que está sucediendo. Así que seguramente este tipo de errores no nos hubiese dado un ambiente un poquito más controlado. again, you can just sort of say to the model, hey, I'm using Jupyter, Ahí está diciendo, and estoy would usando like to Jupyter, make this work. me gustaría que que funcionara, Can you fix it? puedes arreglarlo. And the specific problem is that there's already an event loop running, so you need to use this nest async IO library. You need to call nest async IO.apply. The model knows all of this, correctly instantiates all of these pieces into the bot. It even helpfully tells you, Pero oh, you're creo, running in Jupyter. Well, you can do this bang pip install in order to install the package if you don't already have it. That was creo very que todavía helpful. no he resuelto realmente el error. Que sí. Now we'll run, and it looks like something happened. So the first thing I'll do Ok, ahí funcionó, is pero creo que todavía le falta algo. go over to our Discord, and I will paste in a screenshot Ok, tomo of our Discord. le tomo un screenshot de la pantalla, no sé si se apreció mucho, pero bueno, ahí le tomo un screenshot al mismo Discord y bueno, lo pegó ahí en ese channel que él está utilizando. Discord itself. So remember, GPT-4 is not just a language model. It's also a vision model. In fact, it can flexibly accept inputs that intersperse images and text arbitrarily, kind of like a document. Now, the image feature is in preview. So this is going to be a little sneak peek. It's not yet publicly available. It's something we're working with one partner called Be My Eyes in order to really start to develop it and get it ready for prime time. Eso está interesante lo que You él can está diciendo allí. O sea, obviamente la ventaja principal de esto, no solamente que, bueno, como pudieron ver quizás allí en el playground, bueno, él retorna más palabras. Creo que eran, vamos a ver, 32.000 tokens. O sea, que es una cantidad considerable de palabras en el caso de ChatGPT, creo que eran hasta 3.000, algo así. Entonces, bueno, en este caso sí es un avance mucho más significativo en cuanto a a la cantidad de palabras que iba a retornar. No sé, eso está interesante. Ahora, lo otro, evidentemente, más interesante aún es que, bueno, ya podemos subir imágenes. Entonces, imagínense algo, no sé, aquí pensando, o sea, yo puedo manejar básicamente cualquier cosa a partir de imágenes. O sea, básicamente no tendría por qué estar utilizando algún teclado o algo, sino que, mira,
simplemente a punta de imágenes, pues o quizás grabar un video, pues hacer muchísimas cosas, porque bueno, simplemente automatizando eso, pues yo puedo sacar capturas y yo puedo hacer que simule cosas. Mira, por ejemplo, mira, aquí tengo un video de website y quiero que me simules todo este website, entonces bueno, quizás disparar un código con todo eso. Entonces, realmente tiene muchísimas aplicaciones. La otra cosa que dijo, que bueno, que parece que todavía está en preview mode. eh, bueno, parece que todavía no han terminado un 100% Not yet con la parte publicly de imágenes, pero available. bueno, It's están something en we're eso. working with one partner called Be My Eyes in order to really start to develop it and get it ready for prime time. But you can ask anything you like. For example, I can't, I'll say GPT-4, hello world, can you describe this image in painstaking detail? All right, which first of all, think of how you would do this yourself. There's a lot of different things you could. Me está diciendo, bueno, ¿cómo lo harían ustedes? Entonces, bueno, uno realmente diría, bueno, en la parte de arriba hay un cuadro como morado, degradado, que dice tal cosa. A la izquierda está el menú donde hay tantos channels. A la derecha está, pues, como la gente conectada, los usuarios. En la parte central, pues, está el chat principal que dice bienvenidos al chat GPT-4 Demo. Entonces, esto es lo que él básicamente le está diciendo a GPT-4 que haga, ¿no? Que describa qué hay en esta imagen y que sea muy minucioso con lo que está diciendo. You could latch onto, a lot of different pieces of the system you could describe. And we can go over to the actual code and we can see that, yep, we in fact received the message, have formatted an appropriate request for our API. And now we wait because one of the things we have to do is we have to make the system faster. That's one of the things that we're working on optimizing. In the meanwhile, I just want to say to the audience that's watching, we'll take an audience request next. So if you have an image and a task you'd like to accomplish, please submit that to the Discord. Our moderators will pick one that will run. Me hubiese gustado estar allí para yo también enviar mi imagen. So we can see that the Discord, oh, it looks like we have a response. Perfect. So it's a screenshot of a Discord application Ok, interface. ok, vamos a ver. Oh, it looks like we have a response. Ok. Que la imagen muestra una captura de la aplicación de Discord, la interfaz de la aplicación de Discord. En la parte superior izquierda, o sea, en la esquina superior izquierda, está el server icon, el icono de server etiquetado con GPT-4, es este que está por aquí arriba. En la parte izquierda aparece debajo del nombre del servidor, se encuentran dos secciones, el text channels y el voice channels. Este es text channel, voice channel, o sea, está bien. Debajo de text channel, pues there are two channels, dos canales, general, BT4 demo, y así. Y under invoice channel hay un single llamado general, un solo canal llamado general. En el centro, el main content está desplegado. En la parte superior, un mensaje que dice Welcome to GPT. Es esta parte que está aquí arriba. A ver. Bueno, no se muestra allí. Pero bueno, dice esto. Welcome to GPT-4 Demo, followed by small text. Dice estar. O sea, bueno, me parece que sí lo hizo bastante bien. En Perfect. realidad. So it's a screenshot of a Discord application interface. Pretty good. Did not even describe it. It knows that it's Discord. There's probably Discord written there somewhere where it just kind of knows this from prior experience. Server icon labeled GPT-4 describes the interface in great detail. Talks about all the people telling me that I'm supposed to do Q. Very, very kind audience. And describes a bunch of the notification messages and the users that are in the channel. And so there you go. That's some pretty good understanding. Now, this next one, if you notice, first of all, we got a post, but the model did not actually see the message. So is this a... Ok, aquí es donde viene algo interesante, creo. Porque creo que esa imagen creo que se la pasaron. Yo creo que en la interfaz hay en la interfaz de ellos tienen una publicación de GPT-4 en el blog, donde uno de los casos de estudio es cuando trabaja con imágenes, es decirle, bueno, mira, hay de divertido en esta imagen? ¿Qué pasa? Creo que había como unos globos, sí, habían como bastantes globos, entonces hizo, ¿qué pasa si se corta el hilo de ese globo, ¿no? Entonces como que a partir de la imagen él sabe en qué contexto, o trata de qué contexto está, y bueno, da mensajes como que, bueno, con lo que le parece más lógico. Por lo menos eso de los globos, bueno, si corto la cuerda, pues los globos se van volando. Y así. Y en este caso, pues, aquí creo que está teniendo un problemita. Creo que este también es por la versión de Discord, en realidad.
Aquí lo que está diciendo, bueno, como un lenguaje no tiene preferencias personales y opiniones, que puede proveer con, pero proveerte con opiniones generales sobre diferentes temas, dependiendo del contexto y del propósito de la pregunta. O sea, It's a failure of the model or of the system around the model. Well, we can take a look. And if you notice, here, content is an empty string. We received a blank. dame un segundito que se me descargaron los iPhones. This new Vamos a ver. Yo creo que no lo están escuchando. Un segundo. we're out of luck, we have to debug this by hand. But once again, we can try to use GPT-4's language understanding capabilities to solve this. Now keep in mind, this is a document of like, I think this is like 10,000, 15,000 words, something like that. It's not formatted very well. This is literally a Command A copy paste. Like this is what it's supposed to parse through to find in the middle of that document that, oh yeah, message contents, that's required now. But let's see if it can do it. Esto también está súper interesante. O sea, claro, él no, lo que hablamos, o sea, él tiene limitaciones en cuanto al hasta qué fecha se aprendió, que es hasta el 2021, pero yo puedo agarrar y copiar y pegar una documentación completa y decirle, mira, trabaja con esto y vamos a programar, pues utiliza este API que quizás no conoces y dale, dame un código que haga X, Y, Z, ¿no? Entonces, si a lo mejor tenemos una versión muy actualizada de alguna librería, o quizás si queremos utilizar la misma, cuando podamos utilizar la API de ello, y quiero utilizar el mismo GPT-4, voy a decirme, mira, quitar toda tu API para que aprenda, o sea, aprende sobre esto, y ahora quiero hacer estas funcionalidades utilizando esa API. ¿Cómo lo hago? Ok, bueno, ya él aprendió, ¿no? Básicamente. Esa es la ventaja de este tipo de cosas, de So we will tecnología. ask for, I am receiving blank message contents. Can you, why could this be happening? How do I fix it? So one thing that's new about GPT-4 is context length. Da mucha risa porque, o sea, no, quizá mucha gente que no sepa de programación, pues, bueno, o sea, no tiene mucha experiencia como programador o está empezando, eh, no tiene, quizás no ha vivido eso, pero ya cuando uno tiene mucho tiempo programando, la verdad que uno pasa el 70-80%, 70-80% del tiempo arreglando bugs. Y de uno y de otros también, porque digamos que para mí un buen programador pues debe tener la capacidad o debería tener la capacidad de leer cualquier código. Y si no se entiende, pues bueno, ya tenemos esta herramienta para que les explique cómo hacerlo. También les mostré en un video cómo utilizar ChatGPT a través de una extensión. Cada vez se está haciendo más fácil. También ya hay también hay algo interesante, ahí también por allí ya fue liberado no hace mucho un terminal que ahorita solamente está funcionando para Apple, o sea, en el Mac, pero eventualmente liberarán las versiones para trabajar en Ubuntu, por ejemplo, en otra distribución de Linux y en Windows también. Y está conectado con inteligencia artificial. Entonces, básicamente, ya nuestro mismo terminal también va a ser una especie de asistente virtual también que utiliza ella. Entonces, pero en definitiva, pues uno está programando y se resume muchas veces en intentar entender por qué está fallando el código.
con esto, bueno, ya 32,000 tokens sería mucho más is fácil kind of the todo. upper limit that we support right now. And the model is able to flexibly use long documents. It's something we're still optimizing, so we recommend trying it out, but not necessarily sort of really scaling it up just yet, unless you have an application that really benefits from it. So if you're really interested in long context, please let us know. We want to see what kinds of applications it unlocks. But if you see, it says, oh yeah, message content intent was not enabled. And so you could either ask the model to write some code for you, or you could actually just, do it the old-fashioned way. Para los que dicen de que el AI va a reemplazar a los programadores. Aquí tuve que hacer la vieja escuela, escribirlo pues él mismo, ¿no? Pero wow, te hizo el 99% del trabajo. O sea, impresionante. Either way is fine. I think that this is an augmenting tool, makes you much more productive, but it's still important that you are in the driver's seat and are the manager and knows what's going on. So now we're connected once again. And Boris, would you like to rerun the message? Boris, como que es el moderador. Boris, por favor, sube la misma imagen u otra imagen. Bueno, no sé si dijo otra imagen, pero que sube una imagen, que vuelva a intentar. Once again, we can see that we have received it, even though the bot was not explicitly tagged. Seems like a pretty good description. Ok, la imagen muestra un astronauta explorando a Snowy, como que nevado. Montañoso landscape en una planeta de algas. Que está cubierto de nieve, con sus antenas y varios equipos. El sky arriba está lleno de estrellas y el cuerpo celestial puede ser visto desde la distancia. O sea, básicamente está describiendo la foto un poquito más sencilla, ¿no? Entonces, astronauta aparece, se muestra vistiendo un traje espacial verde y es capturado en movimiento. Posiblemente, posiblemente caminando hacia la nave. Interesting. This is interesting. De verdad que está súper interesante esto. Image actually looks like it's a Dolly Se nos ocurren demasiadas generated aplicaciones. one. And let's actually try this one as well. Va a probar la misma. So what's funny about this image? Oh, it's already been submitted. ¿Qué tiene de gracioso esa imagen? So once again, we can verify that it's making the right API calls. Squirrels do typically eat nuts. We don't expect them to use a camera or act like a human. So. Exacto, la imagen es divertida porque muestra una ardilla sosteniendo una cámara para tomar una foto de una nuez, como si fuese un fotógrafo profesional. I think that's a pretty good explanation of why that image is funny. So I'm going to show you one more example of what you can do with this model. So I have here a nice hand-drawn mock-up of a joke website. Esto está súper interesante. Creo que esto fue una de las cosas de las cosas que vi por encima antes del demo completo. Es la primera vez que veo el demo completo. Pero esto, Jesus, súper interesante. Definitely worthy of being put up on my refrigerator. So I'm just going to take out my phone, literally take a photo of this mock-up, and then I'm going to send it to our Discord. All right, going to send it to our Discord. Se lo está enviando. Él lo que hizo fue un mockup, bueno, tenía ahí listo un mockup en su libretica sobre una aplicación
allí, y lo que va a hacer es pues pasárselo a GPT-4 y bueno, que escriba su código, que escriba un código para hacer esa aplicación. Entonces, esto definitivamente es genial, esto lo voy a probar definitivamente en algún momento cuando tengamos algo liberado. No sé, se me antoja y pagar solamente para probar, pagar GPT Plus, porque esto de verdad que es mind blowing. This is, of course, the rockiest part, making sure that we actually send it to the right channel, which, in fact, I think maybe I did not. Sent it to the wrong channel. It's funny. It's always the sort of non-AI parts of these demos that are the hardest part to do. Yo lo entiendo, me toca hacer muchas demostraciones y hay veces que pasan cosas inesperadas, como esta. Le envió al canal que no era, pero ahora sí lo va a enviar el And 10. here we go. Está. Technology is Ok, now ahí está solved. diciendo que escriba un HTML en JS breve para que convierta este mockup en un website con full color, donde los chistes sean reemplazados por dos chistes reales. O sea, básicamente, bueno, ahí tienen como que la estructura como en corchetes de donde irían los chistes, por lo que veo. Entonces, tienen que ir un copyright, el título. Vamos a ver qué tal. And Por now cierto, qué we letra wait. tan fea, no se entiende un carajo. So the thing that's amazing in my mind is that what's going on here is we're talking to a neural network. And this neural network was trained to predict what comes next. Right? It played this game of sort of being shown a partial document and then predicted what comes next Uy, eso está to a neural interesante. network. My mind is that what's going on here is we're talking to a neural network. Una red And neural. this Eso neural está bueno. network was trained to predict what comes next. Right? It played this game of sort of being shown a partial document and then predicted what comes next across an unimaginably large amount of content. And from there, it learns all of these skills that you can apply in all of these very flexible ways. And so we can actually take now this output. So literally we just said to output the HTML from that picture. Oye, que estás And here we go. copiando. Oh, Actual working JavaScript, filled in the jokes. awesome. For comparison, Increíble. this was the original of our mockup. And so there you go, going from hand-drawn, beautiful art, if I do say so myself, to working website. And this is all just potential, right? Tampoco es que sea tan bonito. Pero, wow, interesante. O sea, hizo lo que le pidió. O sea, aquí está My Joe Website. Aquí está el chiste 1. Voy entonces Trust Atoms. El científico no confía en átomos. Y el chiste 2. O sea, claro, lo condensó todo en un HTML, dentro de las etiquetas script. Y ahí colocó todo el contenido del JavaScript. Pero bueno, ya uno mismo lo puede separar. Seguramente uno le dice, mira, sepárame el bloque del script para un archivo aparte y seguramente él lo hace. Entonces, pero está bastante interesante. You can see lots of different applications. We ourselves are still figuring out new ways to use this. So we're going to work with our partner. We're going to scale up from there, but please be patient because it's going to take us some time to really make this available for everyone. Todavía So I have tenemos que one esperar last thing to show más. you. I've shown you reading existing content. Oye, ¿hay I've algo shown más? you Yo pensaba que how esto era lo to último. build with the system as a partner. The last thing I'm going to show is how to work with the system to accomplish a task that none of us like to do, but we all have to. So you may have guessed, the thing we're going to do is taxes. Now Ok, note, esto sí no, esto sí no lo había visto. Esto sí es mucho más nuevo para mí. De todo lo que él ha dicho, había visto un poco lo de Discord, o sea, como algunas imágenes por ahí en redes. Lo del website sí lo había visto bien. Bueno, no el demo, o sea, no la parte del demo, pero sí sabía lo que iba a pasar. Y esto sí, ni idea. Esto that es nuevo. GPT is not a certified tax professional, nor am I, so you should always check with your tax advisor. Ok. Básicamente el trabajo de
de los asesores, de los impuestos. Si alguien implementa esto bien, ¿cuál va a ser? Obviamente falta mucho, quizás no todo el mundo va a utilizar esto, pero quizás para los mismos contadores. O sea, que ayudan en ese proceso de taxes a las personas. El tema de los taxes es bastante complejo y yo lo entiendo muy bien. Pero sé que es súper importante y esto, pues, vamos a ver, pues, Advisor, está súper but it can interesante. be helpful to understand some dense content to just be able to empower yourself Ah, pero to que copia be todo y able to pega, o sort sea, of solve no problems se and ve get. bien. Pues Annie y Bob got married. Ok, Alicia y Bob se casaron en April 5 de 2012. Alice y Bob tienen un hijo, Charlie, que nació el 16 de septiembre de 2017. Alice y Charlie vive en casa, 40% de mantenimiento. Ok, Alice como que costea el 40% de los costos de mantenimiento y Bob el otro 60%. Desde septiembre 16 de 2017, Ali y Bob falló en Newton desde 2017 a 2019. Income. Ok, para hablar de los ingresos. Ujú, respectivamente. Standard deduction, 2019, Bob live separately. Oh my god. Ali y Bob take the standard deduction estándar. Y desde el 2017, 2019, Bob live separado. Oh my god. ¿Cuál es el estándar deduction de 2018? Get a handle on what's happening Interesante. when you could not otherwise. So once again, I'll do a system message. In this case, I'm going to tell it that it's tax GPT, which is not a specific thing that we've trained into this model. You can be very creative if you want with the system message to really get the model in the mood of what is your job, what are you supposed to do. So I pasted in Ok, ahí está. the tax code. Supongo que It's ese es about todo 16 el pages tax. worth Ahí está diciendo. of tax O sea, todo el código de impuestos. Entonces, en base a todo ese código de impuestos y este caso particular, pues supongo que le va a hacer code. And there's this el question cálculo. about Alice and Bob. They got married at one point, and that here are their incomes, and they take a standard deduction. They're filing jointly. So first question, what is their standard deduction for 2018? So while the model is chugging, I'm going to solve this problem by hand to show you what's involved. So the standard deduction is the basic standard deduction plus the additional. The basic one is 200% for joint return of subparagraph C, which is here. Okay, so additional doesn't apply. The limitation doesn't Ahí está apply. explicando Okay, none lo of que these debería, apply. el Oh, resultado wait, que debería dar. special rules for taxable year 2018, which is the one we care about, through 2025. You have to substitute 12,000 for 3,000. So 200% of 12,000, 24,000 is the final answer. If you notice, the model got the same conclusion, and you can actually read through its explanation. And to tell you the truth, the first time I tried to approach this problem myself, I could not figure it out. I spent half an hour reading through the tax code, trying to figure out this like back reference and why there's subparagraph, like just what's even going on. It was only by asking the model to spell out its reasoning, and then I followed along, that I was like, oh, I get it now. I understand how this works. And so that, I think, is where the power of this system lies. It's not perfect, but neither are you. And together, it's this amplifying tool that lets you just reach new heights. And you can go further. You can say, okay, now calculate their total liability. And here we go. It's doing the calculation. Jesus. Qué rápido, de verdad que eso va súper rápido. Honestly, every time it does it, it's amazing. Bueno, es una This demo. model is so good at mental math. It's way, way better than I am at mental math. It's not hooked up to a calculator. Like that's another way that you could really try to enhance these systems. But it has these raw capabilities that are so flexible. It doesn't care if it's code, it doesn't care if it's language, it doesn't care if it's tax. All of these capabilities in one system that can be applied towards the problem that you care about, towards your application, towards whatever you build. And so to end it, Increíble. the final thing that I will show is a little other dose of creativity, which is now summarize this problem into a rhyming poem. And there we go, a beautiful, beautiful poem about doing your taxes. So thank you, everyone, for tuning in.
I hope you learn something about what the model can do, how to work with it. And honestly, we're just really excited to see what you're going to build. I've talked about OpenAI evals. Please contribute. We think that this model, improving it, bringing it to the next level, is something that everyone can contribute to, and that we think it can really benefit a lot of people, and we want your help to do that. So thank you very much. We're so excited to see what you're going to build. Increíble demostración. Bueno, no sé si hay algo más. Creo que no. No. Eso sería todo. Wow. Bastante interesante. Vamos a entrar un momento. Su blog. Porque ellos dijeron algunas cosas interesantes sobre GPT-4 aquí, que tampoco lo he leído 100%, pero aquí está el 14 de marzo. Bueno, introducción, capacidades, algo bastante interesante es el tema de los resultados de los exámenes, comparado con 3.5. O sea, está bastante interesante esto. Exámenes, simulación de exámenes también. Pero están los benchmark. Aquí está como que la precisión de los lenguajes, por lo menos en inglés, pues son, digamos, es el más alto en el 3.5, pero y GPT-4 en 84.1. Español, bueno, español 84%, no está bastante mal. Visual Input, que puede aceptar prompt de textos e imágenes. No, esto de verdad que está súper increíble. Las limitaciones. No, pero hay una parte, quiero ver, donde se muestran. Bueno, aquí dice que por ahí me lo están preguntando también. ChatGPT Plus, suscriptores de ChatGPT Plus obtendrán acceso al GPT-4 en chat.openai.com. Ok, bueno, pero bueno, para acceder es a través de ese, comprando la suscripción. Aquí está lo del waitlist para acceder al API. Aquí está también un enlace del waitlist, ¿sí? Para los que estén interesados. Sí, el paper. Ok, pero lo estoy buscando. Hay una parte donde ellos salen, incluso estaban hablando de algunas aplicaciones hechas por ejemplo, como en Duolingo. Duolingo sacó una funcionalidad integrada con OpenAI, donde están integrando también inteligencia artificial a sus cursos, a todo su modelo de aprendizaje. Entonces, vamos a ver si por aquí lo consigo. Aquí está, creo que era esta es la página. Puede resolver problemas difíciles con bastante precisión, gracias al conocimiento general, amplio en general sobre la habilidad de resolución de problemas. Entonces, bueno, aquí está normal, explica, esto que está diciendo, explica la trama de la Cenicienta en una oración donde cada letra comience con donde cada palabra comience con cada letra del abecedario. Es decir, empieza por A, la siguiente letra, la siguiente palabra por B, la siguiente palabra por C, la siguiente por D, por E, etcétera, etcétera. Esto aquí, bueno, esto también lo pueden probar. También GPT-4 sobrepasa a ChatGPT normal con como su capacidad de razonamiento avanzado. Aquí le dan como un ejemplo de, bueno, mira, Andrew tiene libre de esta hora a esta hora, Joan tiene libre de esta hora a esta hora y Hannah tiene libre de esta hora. Entonces, ¿cuáles son las opciones para iniciar una reunión de 30 minutos para los tres? O sea, donde se coincidan los tres, donde coinciden los tres para poder hacer una reunión. Entonces, esto es lo que retornaría ChatGPT, Andrew de 11 a 3, y así es como respondería GPT-4. Bastante preciso. De hecho, creo que hasta dan unas horas distintas.
Entonces, eso está bastante interesante. Ok, aquí, exacto, aquí están los panels. Este fue el panel que él mencionó en el demo, el Be My Eyes, para el tema de las imágenes. Aquí está la parte de Duolingo. Stripe también está haciendo algo. Está bastante interesante. Eso lo podemos, Morgan Stanley, Khan Academy también. A ver, sí. O sea, esto está súper interesante, de verdad. Be My Eyes, esta es esta empresa. O sea, está súper cool. Está buscando también la parte de las imágenes, donde aparece el globo y eso. Esto creo que era un videito. GPT-4 takes what you prompt it with and just runs with it. From one perspective, it's a tool, a thing you can use to get useful tasks done in language. Esto es resume mi lista de quehaceres. From another Aquí te dice, perspective, bueno, hoy necesitas terminar como unos emails o ver unos emails, finalizar la presentación y llamar a tu papá. it's a system that can make dreams, thoughts, ideas flourish in text in front of you. GPT-4 is incredibly advanced and sophisticated. It can take in and generate up to 25,000 words of Aquí está, ChatGPT soportaba 3.000 y este es hasta 25.000 palabras, el GPT. text, around 8 times more than ChatGPT. Más de 8 It veces. understands images and can express Este. logical ideas about them. For example, Exacto, aquí está, él interpreta las imágenes y saca ideas lógicas, razonables sobre la imagen, ¿no? it can tell us that if the strings in this image were Por ejemplo, aquí dice, ¿qué pasaría si, los hilos, pues, o lo que los mantienen unidos, las cadenas, las cortan, pues? Entonces él dice que los globos se van, pues. cut, the Van balloons volando. would fly away. This is the place where you just get turbocharged by these AIs. They're not perfect, they make mistakes, and so you really need to make sure that you know the work is being done to your level of expectation. Él dice que no es perfecto. Y bueno, y la demostración también lo dijo, no es perfecto todavía. Tú no eres perfecto. Eso también lo dijo allí. O sea, nosotros los humanos no somos perfectos. El AI también está lejos de ser perfecto, pero va avanzando muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de la película Yo Robot? No, creo que no mucho. But I think that it is fundamentally about amplifying what every person is able to do. O sea, todavía ejemplificar lo que las personas son capaces de hacer. Aquí lo que estamos con este tipo de tecnología, lo que queremos es mejorar o agilizar la productividad. Creo que lo llegué a decir en un video. No es para sustituirnos. Obviamente esto va a destruir trabajos. O sea, algunos trabajos pues se han afectado, obviamente. Pero también están haciendo muchos más trabajos. Entonces, o sea, el mundo está cambiando. O sea, con este tipo de cosas, pues en un futuro no muy lejano, creo. O sea, ya hay también carreras sobre esto. Bueno, para los que también también los que les gusta la parte creativa de imágenes y eso, pues con el tema de las imágenes tipo, generadores de imágenes tipo Midjourney, DALI, y hay muchas herramientas que están saliendo sobre eso, pues ahí existe una carrera que se llama ingenieros de prompt. O sea, todo, que es una nueva carrera y bien pagada, o sea, creo que pagan más de $200,000 por eso al año, o sea, sí, absurdo. GPT-4 training finished last August, and everything that's been happening in the past few months up until we've released it has been a giant sprint to make it safer, more aligned, and also more useful. We have put in already a lot of internal guardrails around things like adversarial usage, unwanted content, and privacy concerns. And when we release a model, we know things are not done. We know we have to learn. We know we have to update. We know we have to keep improving all the systems around it to make it suitable for society. To me, the most compelling use cases of these technologies will come from starting with a real human need. The obvious one where these systems have really incredible potential is in education.
GPT-4 can teach a huge range of subjects. Imagine giving a fifth grader a personal math tutor with unlimited time and patience. O sea, sí, esto también ya lo sabemos, o sea, él maneja muchos temas, pues, y realmente eso no es nada nuevo. Es agregar más valor a la vida. Sitio. Creo que no lo están viendo. Which ultimately leads to better quality of life. The development of the transistor, of the computer, of the internet, the semiconductor industry, all the programming languages, everything came together to produce AI technology. And while it is very También es limited, interesante, o sea, todo este proyecto, o sea, no es solamente sentarse y echar código, o sea, hay una serie de áreas, muchísimas áreas conectadas aquí, o sea. it is already easy to imagine what the impact of a successor many generations down the line will look like. We think that GPT-4 will be the world's first experience with a highly capable and advanced AI system. So Sí, básicamente eso. Bueno, realmente quizás en otro video me gustaría quizás que lo probemos, quizás el GPT-4. No me he escrito en el whitelist, en realidad, o sea, la verdad que he tenido unas semanas un poco fuertes y bueno, no me ha dado chance de ver todo. Pero me pondré eventualmente y podemos ver qué cosas podemos explorar aquí. Entonces, nada, realmente está súper interesante. Algunas cosas que nosotros podríamos decir sobre este tipo de tecnología, que bueno, todavía está nueva, todavía le falta, pero bueno, está allí y están dando pasos bastante grandes. Evidentemente OpenAI pues, y todo pues, se dieron cuenta, esas grandes empresas se dieron cuenta que están compitiendo, básicamente por el que el primer paso. Microsoft. Google era el que iba a dar el primer paso, pero oh, yo pensaba que Google era el que iba a dar el primer paso, pero realmente es muy complicado porque este tipo de tecnologías son muy nuevas y cuando tú das el paso y falla mucho, pues ahí donde, bueno, te caen a ti encima, ¿no? Como pionero, pero bueno, ocurre cualquier cosa y pues te vuelves como una referencia de, bueno, mira, estos errores ocurrieron con con esta empresa, nosotros vamos a tratar de solucionarlo. Entonces, pero bueno, pero me parece que es una buena estrategia igual de Microsoft y saliendo con esto, con este partnership que tiene con OpenAI. Y nada, a nosotros, ya a nivel de los usuarios, lo que vamos a utilizar básicamente estas herramientas, pues eh, lo que nos interesa es ver que estén haciendo las cosas bien, no importa que se tarden, pero que hagan las cosas bien. Obviamente también tiene que haber una responsabilidad del lado de nosotros. No podemos básicamente hacer que el AI nos haga todo. O que nos haga todo y no lo revisemos. Así como él lo dice, oye, siempre traten de cuando solicitan un código, o le pidan mira, prográmame X cosas a este tipo de inteligencia artificial, lean el código, entiendan lo que está sucediendo y nos va a reducir, pues, obviamente el trabajo, pero bueno, igualito tenemos que echarle una mirada, ¿no? A lo que está sucediendo allí, para evitar algún bug de seguridad y eso, ¿no? O sea, porque todavía esto está aprendiendo. Casos de uso, muchísimos. La parte del mockup me parece súper interesante. Podemos hacer, eso va a ser un mockup en papel. Seguramente por ahí sale Figma, no sé si ya está, a lo mejor ya está Figma integrado con todo esto, entonces imagínate hacer un diseño en Figma de una vez y pasarlo ya a código, o sea, estaría súper interesante. Lo de la parte de texto, código, bueno, eso ya lo habíamos visto, pero la parte de las imágenes es, digamos, digamos, el catalizador, un poco más. Y obviamente la precisión con la que responde, ¿no? La capacidad de resolver problemas es mucho más avanzada, por lo que estamos viendo.
Entonces, hacer un mock-up también en papel, tengo una idea, lo escribo y trato de poner y trato de implementarlo rápido y tengo un piloto, un MVP, eso también da un valor, ¿no? Porque muchas veces, bueno, digamos que el mundo de tecnología avanza muy rápido, fíjense lo que está sucediendo con la parte de inteligencia artificial. Entonces, normalmente tenemos ideas y cuesta mucho ponerlas a implementar. Toma tiempo. Toma tiempo y es costoso porque, bueno, hay que contratar desarrolladores, o sea, diseñadores, bases de datos, o sea, DBA, etcétera. Entonces, pero a lo mejor así, oye, tengo una idea y quiero sacar un prototipo para ver si a la gente le gusta. Entonces, bueno, hago mi mock-up o quizás hablo con alguien que sepa diseño, lo dibuja y lo pasamos rápido a código y testeamos la idea y sin tener que contratar todo un equipo de desarrolladores para hacer el MVP, pues como que el prototipo. Ya después, obviamente, cuando la aplicación escala, pues ahí sí vale la pena pues tener, obviamente, desarrolladores expertos que hagan el resto. Pero, oye, de verdad que muy buena demostración, en realidad. O sea, y nada, espero que les haya gustado también este stream. Me pareció súper interesante todo. Yo no lo había visto, como les comenté al principio, no lo había visto todo. Y vi pedazos, bueno, spoilers por allí en las redes, obviamente cuando uno se mete en Instagram, en TikTok, lo que sea, pues uno ve ciertos spoilers, pero yo tenía un poquito de ideas de algunas cosas. Y bueno, de verdad que lo disfruté bastante. Lástima que no lo pude ver al momento, pero bueno. Nada, espero que les haya gustado este stream. Suscríbanse al canal. Acuérdense que también les dejo un enlace donde están todas mis redes. Suscríbanse allí y también entren en el grupo de Telegram. Todavía no le estoy dando mucha actividad porque necesito que entre quizá un poco más de gente. Y ahí quizás ir subiendo algunas cosas también interesantes que nos parezcan a todos. Y bueno, espero que les haya gustado este formato. Este es mi primer stream en YouTube directamente. El primero lo hice en Twitch. También síganme en Twitch. Y bueno, estoy como que testeando todo para ver cómo nos va. So, bueno, muchas gracias a todos y bueno, espero que les haya servido y también hayan aprendido un poquito aquí conmigo, como yo también aprendí. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz inicio de semana para todos y nos vemos. Hasta luego.